Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Y estoy súper emocionado de tenerlos aquí hoy. Espero que estén teniendo un día increíble. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado en boca de todos, especialmente entre los fanáticos de las series turcas. Prepárense porque vamos a analizar a fondo la explosiva pelea entre Serkan Bolat y Özgecan Demirci, dos personajes que, por decirlo suavemente, han hecho que la pantalla arda con su conflicto. Sí, lo escucharon bien. Vamos a destripar exactamente qué pasó, por qué explotaron y las posibles consecuencias de este enfrentamiento. Así que antes de que empecemos a desentrañar todo este drama, les recuerdo que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. ¿No quieren perderse futuros análisis, noticias y chismes de sus series y actores favoritos? Suscríbanse ahora mismo y activen la campanita para no perderse nada. Y ahora, sin más preámbulos, vamos a meternos de lleno en esta pelea épica. La serie turca, como ya saben, es conocida por sus tramas apasionadas, sus personajes complejos y, por supuesto, sus intensas confrontaciones. Y la pelea entre Serkan y Özgecan no fue la excepción. Para entender completamente lo que desató esta tormenta, tenemos que retroceder y analizar las dinámicas de poder, las tensiones acumuladas y los factores emocionales que estaban en juego. Vamos a ir más allá, sumergiéndonos en los detalles más jugosos y explorando las posibles ramificaciones que este conflicto tendrá en el futuro de la serie. Comencemos con Serkan. Conocemos a Serkan como un personaje con una personalidad fuerte, a veces arrogante y, en ocasiones, controlador. Es un hombre de negocios exitoso, acostumbrado a conseguir lo que quiere, y eso, inevitablemente, crea conflictos con otros personajes, especialmente con aquellos que desafían su autoridad o sus decisiones. En esencia, Serkan es una persona que ha estado acostumbrado a estar en control, y cuando ese control se ve amenazado, es cuando las cosas empiezan a complicarse. Pero, ¿qué hay detrás de esa fachada de hombre de negocios implacable? ¿Qué lo impulsa a actuar de esa manera? ¿Son sus inseguridades, sus miedos al fracaso, o simplemente una necesidad de demostrar su valía? Para comprender a Serkan en su totalidad, debemos analizar su trasfondo. ¿Qué experiencias formativas han moldeado su carácter? ¿Ha sufrido alguna pérdida importante? ¿Tiene una relación conflictiva con sus padres o con alguna figura de autoridad? Estas preguntas son cruciales para entender por qué Serkan reacciona de la manera en que lo hace y por qué se siente tan amenazado por Özgecan. No olvidemos que a menudo, la arrogancia y el control son mecanismos de defensa que se construyen para protegerse de la vulnerabilidad. Ahora, hablemos de Özgecan. Özgecan es generalmente la contraparte, la que desafía la autoridad de Serkan. Puede que sea una compañera de trabajo o una rival en el amor o simplemente alguien que se niega a someterse a las reglas de Serkan. Con frecuencia es fuerte e independiente y a menudo, impulsada por sus propias motivaciones y creencias. Esta combinación de independencia y desafío es un cóctel explosivo cuando se cruza con la personalidad de Serkan. La diferencia de valores, el choque de personalidades y, a menudo, el amor no correspondido, son el combustible perfecto para la tensión. Pero, ¿qué es lo que realmente impulsa a Özgecan? ¿Qué la motiva a enfrentarse a Serkan? ¿Es solo una cuestión de principios, o hay algo más en juego? ¿Podría haber un resentimiento acumulado, una historia de agravios que la lleva a desafiarlo constantemente? La clave para entender a Özgecan está en su propia historia. ¿Cuáles son sus sueños y aspiraciones? ¿Qué la hace sentir viva y realizada? ¿Qué valores son los más importantes para ella? Al igual que con Serkan, su pasado y sus experiencias personales son fundamentales para entender su comportamiento y sus reacciones. Para entender la pelea, debemos analizar el contexto específico en el que se produce. ¿Dónde y cuándo ocurrió? ¿Qué evento o decisión fue el detonante? Puede ser una simple malinterpretación, un error en el trabajo, una traición emocional o una revelación impactante. El contexto importa mucho, ya que nos da las pistas sobre los verdaderos motivos de cada personaje y cómo la situación escaló hasta el punto de la explosión. ¿Fue en la oficina? ¿En un evento social? ¿En privado? Cada ubicación, cada entorno, añade una capa de complejidad al conflicto. Imaginemos, por ejemplo, que la pelea tuvo lugar en la oficina. El ambiente laboral, la presión de los plazos y las ambiciones profesionales crean un terreno fértil para la tensión. Si la pelea ocurrió durante una reunión importante, la humillación pública podría haber intensificado la ira de Serkan. Si por otro lado ocurrió en privado,
la intimidad del entorno podría haber revelado un lado más vulnerable de ambos personajes, haciendo que la pelea fuera aún más emocionalmente cargada. Ahora, hablemos del detonante. Este es el momento crucial, el evento que rompe la barrera y desata la furia. ¿Qué fue lo que realmente desató la pelea? Podría ser una mentira descubierta, una traición, una acusación directa, una decisión que perjudica a uno de los dos, o tal vez, simplemente, la acumulación de frustraciones y resentimientos a lo largo del tiempo. En muchos casos el detonante no es el problema principal, sino la gota que colma el vaso. Es el momento en el que uno de los personajes, a menudo impulsado por la ira, el dolor o la decepción, decide finalmente expresar sus sentimientos y frustraciones. Pensemos en la posibilidad de una traición. Supongamos que Serkan descubre que Ozgekan lo ha estado saboteando en secreto, perjudicando sus proyectos o socavando su autoridad. El detonante podría ser el descubrimiento de una prueba irrefutable de su traición. La furia de Serkan sería comprensible. Se sentiría traicionado, humillado y furioso por la deslealtad de alguien en quien, tal vez, confiaba. Por otro lado, el detonante podría ser una decisión tomada por Serkan que perjudica directamente a Ozgekan. Tal vez Serkan la desplaza de un proyecto importante, la relega a un puesto menos relevante o la ignora por completo. La acumulación de estas situaciones, sumada a la frustración y el resentimiento acumulados, podría explotar en una confrontación. Durante la pelea, las palabras son las armas principales. El lenguaje corporal también es esencial. Los gestos, las expresiones faciales, el tono de voz, todo comunica. ¿Qué se dijeron exactamente? ¿Qué acusaciones se lanzaron? ¿Cuáles fueron los puntos débiles que se expusieron? Analizar las frases clave y los diálogos nos permite entender las heridas emocionales que se abrieron y las verdaderas intenciones de cada uno. A menudo, las peleas más impactantes revelan secretos, miedos y verdades que los personajes han estado ocultando. El guión de la serie aprovecha este momento para mostrarnos los verdaderos colores de cada personaje. Imaginemos que durante la pelea, Serkan acusa a Ozgekan de ser una envidiosa y de no ser lo suficientemente talentosa para tener éxito por sus propios méritos. Estas acusaciones, además de ser hirientes, podrían tocar una fibra sensible en Ozgekan, quien podría haber estado luchando contra sus propias inseguridades profesionales. La respuesta de Ozgekan podría ser revelar los secretos más oscuros de Serkan, exponiendo sus debilidades y sus mentiras. El lenguaje corporal también sería crucial. Serkan adoptaría una postura dominante utilizando gestos amenazantes y una mirada fulminante. O se mostraría vulnerable intentando defenderse y justificar sus acciones. Ozgekan respondería con calma, mostrando una actitud desafiante, o dejaría que la ira la consumiera, gritando y gesticulando de forma descontrolada. Cada gesto, cada expresión facial, añadiría una capa de significado a la pelea. El desarrollo de la pelea, por supuesto, importa. ¿Cómo se intensificó el conflicto? ¿Hubo intentos de calmar la situación o todo fue una escalada de agresividad? ¿Quién tomó la iniciativa? ¿Quién se defendió? ¿Hubo algún momento de arrepentimiento o duda? La forma en que se desarrolla la pelea revela mucho sobre la relación entre Serkan y Ozgekan y sobre su capacidad para comunicarse y resolver conflictos. Algunos se rinden, otros se aferran. Algunos gritan, otros callan. Cada reacción es crucial. Pensemos en diferentes escenarios. En un escenario, la pelea podría comenzar con un intercambio de palabras airadas que rápidamente se convierte en una confrontación física. En otro escenario, la pelea podría comenzar con acusaciones y reproches que escalan lentamente, con cada personaje añadiendo más leña al fuego. Se interrumpiría la pelea por la intervención de otros personajes. Se darían cuenta de la gravedad de la situación y tratarían de separar a Serkan y Ozgekan. Y no podemos olvidarnos de los elementos visuales y técnicos que potencian el impacto de la escena. La música, el montaje, la iluminación y los efectos especiales juegan un papel crucial en la creación de la atmósfera y la intensidad de la pelea. Una música dramática y un montaje rápido pueden aumentar la tensión y el suspense, mientras que una iluminación tenue puede crear una sensación de intimidad y vulnerabilidad. Los directores de las series turcas son maestros en el arte de manipular las emociones del espectador. Una banda sonora intensa y un montaje frenético con planos cortos y cambios rápidos de cámara podrían amplificar la intensidad de la pelea.
Un juego de luces y sombras podría acentuar las expresiones faciales y el lenguaje corporal de los actores, sumergiéndonos aún más en la emoción del momento. Una vez que la pelea termina, ¿qué pasa? ¿Cuáles son las consecuencias? ¿Cómo afecta esto a su relación? ¿Hay un cambio en la dinámica de poder? ¿Se produce una reconciliación? ¿O por el contrario, la pelea marca el inicio de una enemistad duradera? Las consecuencias de la pelea son cruciales para entender el futuro de la historia y el destino de los personajes. A menudo las peleas importantes cambian el curso de la serie, obligando a los personajes a replantearse sus prioridades y sus relaciones. Las consecuencias podrían ser devastadoras. La pelea podría llevar al despido de uno de los dos, a la ruptura de una relación amorosa o a la destrucción de una amistad. Por otro lado, la pelea podría servir como un punto de inflexión, obligando a Serkan y a Ozgekan a enfrentarse a sus propios demonios y a buscar una solución a sus conflictos. Se produciría un intento de reconciliación. Serían capaces de dejar atrás sus diferencias y encontrar una forma de coexistir. Además de los efectos en la relación entre Serkan y Ozgekan, hay otros factores que pueden verse afectados. ¿Cómo afecta esto a los demás personajes? ¿Se toman bandos? ¿Se crean nuevas alianzas o rivalidades? La pelea puede tener un efecto dominó en la trama, afectando las relaciones con otros personajes, las tramas secundarias y el desarrollo de la historia en general. La pelea podría polarizar a los personajes secundarios. Algunos podrían apoyar a Serkan, mientras que otros se pondrían del lado de Ozgekan. Esto podría dar lugar a nuevas alianzas y rivalidades, cambiando la dinámica del grupo y afectando el desarrollo de la trama. Por ejemplo, si la pelea tiene lugar en el contexto laboral, podría dividir a los empleados de la empresa, creando tensiones y luchas de poder. Es importante considerar la actuación de los actores. ¿Cómo lograron transmitir la intensidad emocional y la complejidad de la escena? La actuación, por supuesto, es esencial para el éxito de una pelea. Los actores deben ser capaces de transmitir la ira, el dolor, la frustración y la vulnerabilidad de sus personajes de manera creíble y convincente. El lenguaje corporal, las expresiones faciales y el tono de voz deben ser consistentes con las emociones que se están representando. ¿Lograron los actores hacer que la pelea fuera auténtica y convincente? La calidad de la actuación es fundamental para que la pelea sea efectiva. Los actores deben ser capaces de transmitir las emociones de sus personajes de manera creíble y convincente. Fueron capaces de hacer que el espectador sintiera la ira, el dolor y la frustración de Serkan y Ozgekan. Lograron crear una atmósfera de tensión y suspense. ¿La actuación fue natural y auténtica? Si la actuación no es convincente, la pelea perderá su impacto y el espectador no se sentirá involucrado emocionalmente. Finalmente, consideremos el significado de la pelea en el contexto general de la serie. ¿Qué mensaje intenta transmitir? ¿Es una advertencia sobre las consecuencias del conflicto y la falta de comunicación? ¿Es una exploración de la naturaleza humana y la capacidad de las personas para hacer daño? ¿Es una crítica a las dinámicas de poder y las desigualdades sociales? Las peleas en las series turcas a menudo no son solo eventos aislados, sino que reflejan temas y preocupaciones más amplias. La pelea entre Serkan y Ozgekan podría ser una reflexión sobre las complejidades de las relaciones humanas, la importancia de la comunicación y la necesidad de respetar los límites y los valores de los demás. Podría ser una crítica a la cultura del trabajo, a las dinámicas de poder y a las desigualdades sociales. Podría ser un llamado a la empatía y a la comprensión, recordándonos que todos somos humanos y que todos cometemos errores. El impacto de esta pelea en los espectadores no se puede subestimar. Las reacciones del público son muy importantes. ¿Cómo reaccionaron los fanáticos de la serie? ¿Estaban divididos? ¿Apoyaban a Serkan o a Ozgekan? La pelea generó debates y discusiones en las redes sociales. La respuesta del público es una señal de que la serie está conectando con su audiencia y que los temas que se están abordando son relevantes y significativos. Las reacciones del público son un termómetro de la popularidad de la serie. Se dividió la audiencia entre los que apoyaban a Serkan y los que apoyaban a Ozgekan. Generó la pelea debates y discusiones en las redes sociales. Se convirtieron los actores en tendencia en las redes sociales. La respuesta del público puede influir en el desarrollo de la trama, en la dirección de la serie y en la manera en que se perciben los personajes.
En resumen, la explosiva pelea entre Serkan y Özgekan es mucho más que un simple conflicto. Es un reflejo de las complejidades de las relaciones humanas, una exploración de la naturaleza del poder y el amor, y una muestra del talento de los creadores y actores de las series turcas. Hemos analizado a fondo los detonantes, el desarrollo, las consecuencias y el impacto de esta escena memorable. Hemos ido más allá de la superficie, adentrándonos en las motivaciones de los personajes, en las dinámicas de poder y en las posibles ramificaciones que este conflicto tendrá en el futuro de la serie. Así que espero que hayan disfrutado este análisis en profundidad de la pelea entre Serkan y Özgekan. Hemos explorado los entresijos de esta explosión emocional, desmenuzando cada detalle para comprender mejor lo que realmente pasó y por qué. Espero que este análisis haya sido revelador y que les haya permitido ver la pelea desde una nueva perspectiva. Y ahora es su turno. Quiero saber qué piensan ustedes. ¿Cuál fue su momento favorito de la pelea? ¿A quién apoyaban? ¿Qué creen que pasará después? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leer sus opiniones y discutir con ustedes. Compartan sus teorías sobre lo que sucederá a continuación, sobre cómo este conflicto cambiará las relaciones entre los personajes y sobre el destino de Serkan y Özgekan. Recuerden darle me gusta a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos fanáticos de las series turcas y, por supuesto, suscribirse al canal para no perderse ningún otro análisis y chisme jugoso. No olviden activar la campanita para recibir notificaciones cada vez que suba un nuevo vídeo. Gracias por ver y nos vemos en el próximo. Hasta luego.